Aleluya, vamos a darle palmas al Rey de la Gloria. Si Él ha sido fiel con usted, vamos a darle palmas al Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú siempre has sido fiel, dice tu palabra. Y te damos gracias por eso. Te bendecimos en esta preciosa noche, te damos gloria. Reconocemos que tú eres el Señor que gobierna sobre todas las cosas. A ti te bendecimos en esta tarde, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa tarde, noche ya, ¿verdad? De congregarnos y estar juntos en el nombre del Señor. Hoy quisiera compartir con usted y comenzar una serie nueva, hablando acerca de todo lo que compete con la vida del reino, la vida de Dios como gobierno, como poder en el corazón de cada uno de nosotros. Y una de las preguntas que yo quisiera hacerle esta noche es: ¿entendemos la palabra del reino? ¿Entendemos lo que realmente quiere decir la palabra del reino? Si nosotros observamos todos los evangelios, 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que la enseñanza de nuestro Señor Jesús, o la doctrina de nuestro Señor Jesús, fue predicar el evangelio del reino, predicar el mensaje del reino, la palabra del reino. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, verso 14. Mire lo que dice la Escritura. Marcos 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que después que Juan el Bautista es encarcelado, el mensaje que el Señor comenzó a predicar fue el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, oiga lo que decía cuando predicaba el evangelio del reino: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo capítulo 5, ahora versículo 3. Para entrar a este reino se requiere algo que el Señor Jesús en esta porción de las Escrituras dice: se requiere un corazón humilde, un corazón crédulo, un corazón realmente sencillo para poder creer en el evangelio del reino. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que accesan a este reino? Aquellos que son realmente pobres de espíritu, necesitados, ¿verdad? De la gracia, necesitados del poder, de la vida de Dios. Esos que se declaran incompetentes por ellos mismos y que realmente necesitan la vida de Dios, el poder de Dios obrando en sus corazones. Esos son los que tienen pertenencia a entrar a este reino. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, esto fue lo que les dijo el Señor: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, santificado sea que tu nombre siempre sea glorificado, santificado. Y luego dice que venga tu reino. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vea lo que estaba aquí diciendo el Señor:
que el reino, venga a tu reino, que ese reino de Dios se manifestase plenamente en los corazones, definitivamente, de los discípulos, de cada uno de nosotros. De hecho, ese debe ser el deseo de nuestro corazón, que esa manifestación de su reino, si realmente el reino de Dios nos pertenece o está dentro de nosotros, el deseo de nuestro corazón es que eso cada día se manifieste. Ahora, ¿de qué otra manera predicó nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús predicó a través de parábolas. Diga parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia terrenal con un mensaje celestial. Una parábola es una comparación o un relato figurado que usa situaciones comunes de la vida para enseñar una verdad espiritual. Hace un contraste de lo natural a lo espiritual. En esa historia que el Señor Jesús sin duda dijo muchas parábolas y estaba enseñando principios, estaba enseñando cosas espirituales. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 3. Aquí encontramos una parábola, diría yo que una de las parábolas fundamentales para poder entender todo lo que tiene que ver con el reino. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. Cuando el Señor compartía, Él usaba ¿qué? Parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces creo que es muy importante esto que el Señor Jesús nos habla en parábolas. Ahora, esta parábola no tenemos que nosotros interpretarla. Esta parábola ya la interpretó el Señor mismo. Capítulo 13, ahí mismo, versículo 17. Y habla de qué trata esta parábola. Mire lo que dice el Señor, porque los discípulos se quedaron como, ¿qué quieres decir con todo esto? Y bueno, el Señor les tiene que explicar la parábola del sembrador. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿En dónde fue sembrado? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oiga, esta tremenda advertencia que el Señor hace, creo que es muy, muy, muy importante. Quizás siempre hablamos de la última semilla y creo que también es importante, pero es importante lo que dice aquí el Señor, porque está fundamentando lo que es el reino. Entonces Jesús primero dice que es muy importante entender la palabra del reino, porque mira lo que dice. Y oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Aquí la pregunta sería, ¿qué es la palabra del reino? La palabra del reino es el mensaje del gobierno que Dios estaba anunciando, estaba hablando. La palabra del reino es Cristo mismo como rey. La palabra del reino tiene que ver con ese obrar de Dios por medio de su vida, de su poder en el interior del corazón, para que cada uno de los hombres que está muerto, sin Dios y sin esperanza, esclavo, ¿verdad?, pueda ser libre de su esclavitud, pueda volver a tener vida a través del mensaje del reino de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando entendemos la palabra del reino, entendemos el propósito realmente del evangelio.
Cuando entendemos la palabra del reino, entendemos el señorío de Cristo dentro de nosotros, su poder, sobre todo lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros, porque se trata de Él. Cuando entiendes la palabra del reino, te darás cuenta de la importancia de ese incremento, de esa semilla dentro de nuestros propios corazones. Cuando realmente entendemos la importancia que tiene que ver con esa semilla que el Señor dice. El versículo 20, por favor, versículo 20. Entonces, esta semilla cayó junto al camino. Y por no entender la palabra del reino, dice que el malo vino y la arrebató, ¿verdad? El diablo, Satanás, la carne, todo lo que se opone realmente a que este reino se establezca en los corazones de los hombres. Porque usted y yo debemos de entender que cuando esta parábola está hablando acerca de los 4 terrenos, está hablando de los 4 tipos de corazones que muchas de las veces se va a sembrar esta semilla. ¿Ve? En corazones duros, en corazones que no han sido procesados, en corazones que quizá por las situaciones adversas de la vida que han pasado, quizás están cerrados en su propio corazón, entonces no entienden la importancia que tiene que ver el mensaje o lo que tiene que ver con el reino de Dios, porque si hay algo que debemos de saber, mis amados hermanos, que todo problema del ser humano nace de algo, nace de la ausencia de la vida y del poder del reino que el hombre perdió. Porque recuerde que cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? Y dice que le dio dominio, señorío, para que gobernara todas las cosas aquí en la tierra. Y Dios a través de él gobernase. Cuando Dios creó a ese hombre, Dios impartió su vida. En él estaba la vida de Dios, la naturaleza de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, el dominio, el gobierno de Dios dentro del hombre. Cuando el hombre, antes de su rebelión contra Dios, el hombre vivía siendo libre. Experimentaba lo que tenía que ver el gobierno de Dios en él, dentro de él. Por eso, si nosotros no entendemos desde un principio de qué trata el mensaje del reino, bueno, vamos a contar parábolas, pero realmente no vamos a entender el propósito, el por qué el Señor estaba hablando tanto en los evangelios acerca de ese reino que era necesario que volviera a estar dentro del hombre. Por eso Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si tú no naces, tú no puedes ver y no puedes entrar en el reino. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le dice necesario que nazcas? Porque es que ese reino se encuentra en la vida de Dios. O sea, no puede haber un reino en el corazón del hombre si Cristo, la vida, no está dentro de ti. Si realmente no entendemos el propósito de por qué el reino era tan importante, bueno, es muy posible que vamos a vivir solamente una religión, pero si llegamos a comprender la importancia que tiene que este reino nazca dentro de nosotros, crezca y fructifique, porque ese es el propósito del Señor. Miren lo que dice el verso 20, entonces leamos. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción. Miren, son esas personas que han creído en Cristo. Dice, yo creí en el Señor, la semilla de cuenta que comenzó a obrar en su corazón, pero cuando viene, dice, la aflicción, los problemas en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, dentro de la congregación a veces. Bueno, llega un momento que entonces se aparta. ¿Ve? Dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué cosa? Tropieza. Porque empieza a tener problemas en el matrimonio y ya se quiere divorciar porque comenzó a buscar del Señor. Entonces se arma un conflicto y debido al temor bueno, hace que esa semilla o que realmente el reino no venga, ¿verdad?, a echar raíces en él y no venga a gobernar realmente su propio corazón. Esta semilla realmente no es que no tiene el poder, sino que la tierra, ¿verdad?, donde cayó esa semilla es la culpable, por decirlo así, no la semilla.
Ahora miren el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, a mí me preocupa mucho eso, ¿verdad? Porque yo he podido ver a través de estos años que el Señor me ha permitido ver hermanos lindos en un principio en el Señor. De hecho, tuve un hermano que él me pidió que oráramos para que su negocio de yardas, ¿verdad?, funcionara. Y sí, orábamos. Y empezó a irle bien. Pero llegó un momento que después se olvida. Entonces, ese negocio, en vez de ser de bendición, vino a ser de tropiezo. ¿Ve? Por causa del afán de este siglo. Dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué cosa? Infructuosa. O sea, no dio fruto, pero no es por la semilla. El asunto es por el terreno. ¿Ve? Es por el corazón que se preocupa más por el tener, por el afán, por el poseer, que realmente porque esta semilla que está naciendo en su propio corazón, que se está incrementando, dándole cabida en su propio corazón, ¿verdad? No, lo cierra, le da más prioridad a otras cosas, que ese no vaya a ser tu caso, sino que todo lo contrario, o sea, de esas personas que permites que se cumpla realmente ese propósito del reino en tu corazón. Versículo 23. Mas el que fue sembrado, dice, en buena tierra. ¿En buena qué? Buena tierra. Este es el que oye, oiga, y entiende la palabra. ¿Se da cuenta por qué es importante entender la palabra? Y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que, ¿cuál es el propósito del reino en el corazón del hombre? Bueno, el propósito realmente es que podamos fructificar. Es verdad que algunos a 30, otros a 60 y otros a 100. Pero esa semilla que realmente fue sembrada en el corazón, esa semilla no solamente nace, sino que crece, y el propósito, la intención realmente del por qué fue sembrada esa semilla es para que se multiplique, es para que fructifique, ¿ve? De esa misma semilla. El fruto tiene que ser de esa misma semilla. Ahora, yo le pregunto, ¿ha sido sembrada esa semilla en su corazón? ¿Ha sido sembrada en esa semilla en su corazón? ¿Está creciendo esa semilla en tu corazón? ¿Está fructificando esa semilla en tu corazón? Pregúntese, ¿realmente ha nacido esa semilla en mi corazón? ¿Qué está fructificando? ¿30, 60, cuánto? Bueno, esa pregunta usted y yo debemos de contestarla. Ahora, la pregunta es, ¿quién es esa semilla? Esa semilla, según las escrituras, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Por eso es que cuando Jesús estaba hablando de la semilla, estaba hablando de algo espiritual. Estaba hablando de Cristo. ¿Ve? Y lo que realmente quiere el Señor es, cuando siembra a Cristo en nuestros corazones, es que nazca, crezca y también fructifique de su misma naturaleza dentro de nuestros propios corazones. Y en ese capítulo 3 usted encuentra todo el desarrollo del reino. Por ejemplo, dice el Señor en otra de las parábolas que esta es una mujer que sembró levadura en 3 medidas de harina, y que esa levadura leudó toda la masa. ¿De qué le está hablando eso? Bueno, que el Señor realmente quiere gobernar, leudar por completo nuestros corazones, y quiere que esa levadura, que es un tipo o una comparación de la vida de Cristo, realmente gobierne totalmente en plenitud alma, cuerpo y espíritu. De que sea el Señor dentro de nosotros. Ahora, eso es muy importante que entendamos. También, por ejemplo, habla de la pequeña semilla de mostaza o grano de mostaza. Algo muy pequeñito, muy diminuto, pero que cuando es sembrada es el grano más pequeño, ¿verdad? Pero es uno de los árboles que crece más grande de todos los árboles de las hortalizas. Y allí se vienen los pájaros a servir, a posar en los árboles. Bueno, el reino así es. Comienza con algo muy pequeño, con esa pequeña semilla que es sembrada en nuestros corazones. Ahora, esta semilla fue profetizada
por Dios desde el Génesis. Por favor, venga conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 14. Fue Dios mismo quien le dijo a la serpiente que la simiente o la semilla de la mujer que nacería de ella le aplastaría la cabeza a Satanás y que él solo heriría el carcañal. O sea, no le haría tanto, no le haría daño, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Esta es una palabra profética, ¿verdad? Que realmente tiene su cumplimiento. Está hablando aquí de una semilla, de una semilla. Entonces, cuando la escritura habla de la semilla, está hablando de esa promesa mesiánica donde nuestro Señor Jesucristo o Cristo vendría, ¿verdad? Y nacería de esa mujer para cumplir el propósito del Señor. No olvidemos el contexto de lo que ha sucedido. Ese hombre que fue creado y que se le dio un gobierno, un reino, un poder, una vida, una justicia, una santidad, una pureza en su propio corazón, eso lo perdió. Pero hay una promesa de restauración. Hay una promesa donde eso volverá a existir en el corazón del hombre. Ahora, esta misma promesa de la semilla fue renovada a través de Abraham. Dios también le recuerda a Abraham esto. Mire lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, verso 18. En tu simiente, otra vez, esa palabra simiente, semilla o esperma, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a quién? A mi voz, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces aquí Dios promete esa simiente a Abraham. Y esa simiente Pablo la explica muy claramente en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo explica quién es esa semilla o esa simiente. Gálatas 3, versículo 16, 3:16. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, o sea, no habla en plural, sino habla de uno, a tu simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. Así que la semilla o la simiente es Cristo. Cuando el Señor estaba hablando acerca de esa parábola del sembrador y estaba hablando de la semilla, estaba hablando de esa semilla que es impartida en nuestros propios corazones, pero que no en todos los corazones realmente fructifica, sino hay algunos corazones que realmente esa semilla nace, crece y fructifica. Que esa semilla seas tú y yo, ¿verdad? Que esa semilla esté en nuestros corazones, que esos terrenos realmente puedan ser nuestros corazones, donde esa semilla nazca, crezca y fructifique en el nombre del Señor. Ahora, todos los profetas profetizaron con respecto a ese reino. Cuando Jesús estaba hablando de esa semilla, estaba comparando un reino. Estaba comparando un reino. Entonces, todos los profetas profetizaron con respecto al reino, tanto en el Antiguo Testamento como el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y eso es muy importante que tú y yo lo podamos entender. Que este reino tiene que ver con Cristo, que este reino tiene que ver con un poder, con una vida que Dios
implanta en nuestros corazones y que Dios quiere que esta semilla, que esta vida crezca, que esta vida fructifique, ¿verdad? Que este reino incremente en la tierra de nuestro corazón. Porque realmente esa es la intención de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habló también del reino de Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios siempre estuvo hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? A través de ese reino. Y Dios instauró su reino a través de David, por ejemplo. David es uno de los reyes que Dios dice que él era conforme a su corazón. Y ustedes y yo sabemos que David conquistó, ¿verdad?, la tierra. Y realmente cuando Salomón vino a reinar, ya el terreno estaba conquistado. ¿Ve? Bueno, David es un tipo de Cristo. El reino de Israel, que es algo externo, algo natural, enseñaba a través de cuadros, a través de tipos y sombras, para hablar de que vendría un reino espiritual. El problema es con los judíos es que ellos esperaban un reino literal. ¿Ve? Ellos esperaban un reino literal, pero primero tenía que venir ese reino espiritual del cual a través de todas las escrituras estuvo hablando. Por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aquí el profeta Natán, a través de su descendencia, ¿ve?, nacería o vendría el reino. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y es verdad que David, por ejemplo, tuvo hijos, tuvo a Salomón y tuvo a otros reyes más. Y aunque esos reyes fallaron, Dios estaba enseñando que a través de la descendencia de David vendría el reino que permanecería para siempre. Pero ese reino tendría que venir a través de una de su descendencia. Y esa descendencia, de ahí es donde viene nuestro Señor Jesús. Verso 16. Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló a Natán a David. O sea, esto fue algo que le dio el Señor a Natán y vino y se lo profetizó a David para hablar acerca de ese reino. Cuando viene Salomón, Salomón también habla acerca de ese reino. Es más, hay textos en el Antiguo Testamento que solamente quiero que usted entienda la importancia de ese reino. Y aunque en el Antiguo Testamento se hablaba de algo físico, pero ya entendemos a la luz de la palabra en el Nuevo Testamento que eso que en aquellos tiempos se estaba llevando a cabo estaba enseñando como una fotografía de algo real que vendría, del cumplimiento de eso que vendría y que sería espiritual y que estaría dentro de los corazones de los hombres. Salmos 45, por favor, versículo 6. Ese reino o ese rey sería ungido y reinaría sobre las naciones. Dice el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno. ¿Es qué? Eterno. Vea, a veces la gente es como que si Dios estuviera, ¿verdad?, como peleando con el diablo, ¿no? Y como que ya va perdiendo Dios. Hermano, hay que echarle ganas, hay que orar para que el reino del Señor, no, el reino de Dios es permanente, es eterno. ¿Ve? Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos siempre en nuestro corazón. Entonces, tu reino, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En aquellos tiempos, el cetro era una vara o un bastón con un ornamento que simbolizaba la autoridad, el poder, el dominio, el reino, el que tenía el dominio, el control de aquellos tiempos. Bueno, o sea, en la antigüedad hablaba de eso. Y lo que está enseñando el Salmo es que vendría ese rey que gobernaría con cetro de justicia.
con cetro, ¿verdad?, de autoridad y de poder. Eso estaba hablando del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos, cómo compara el escritor a los hebreos con ese texto. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Se da cuenta? El escritor a los hebreos toma el mismo texto, pero está hablando acerca del Hijo, ¿ve? De que Él es el rey y que ese reino sería gobernado, ¿verdad?, por una justicia, aborreciendo la maldad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso es lo que el Señor hace en los corazones. Si realmente el reino es una realidad en nuestro corazón, eso es lo que comienza a suceder en el corazón. ¿Ve? Porque esa es la intención de Dios. La intención de Dios, al sembrar su semilla, al poner su reino en nuestro corazón a través de Cristo, es para eso. Es para que su gobierno de Él, para que su reino, su justicia, su santidad, su pureza, ¿verdad?, se haga manifiesta en nuestros corazones. Para que esa esclavitud que por mucho tiempo, ¿verdad?, estuvo nuestro corazón, para eso Él aparece, para libertarnos de ese cautiverio de la carne. ¿Me entiende? Esa es la razón. El reino tiene que ver con el poder de Dios que no teníamos. Ese poder que se perdió, esa autoridad que se perdió, pero que a través de Cristo vuelve otra vez. Por eso es que algo glorioso es lo que sucede en el corazón de un hombre que comienza a entender, ¿ve?, lo que tiene que ver la palabra del reino, el poder de Dios obrando en nuestro corazón. Salomón también en el Antiguo Testamento habló de un texto que también el Nuevo Testamento lo habla. Mire, por ejemplo, Salomón capítulo 72, versículo 8. Este salmo lo escribió Salomón. Versículo 8, versículo 11 y versículo 17. Vamos a leer 3 versos. Dice: dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Versículo 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. ¿Ve? Entonces, este reino, que es Cristo apareciendo en el corazón de los hombres, ¿ve?, va a estar gobernando en los corazones en la tierra. O sea, el Señor quiere gobernar por medio de su poder los corazones de los hombres. Ahora, a veces eso parecía tan complicado, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Ve? Ahora, y eso es muy importante, los profetas también, tanto mayores como menores, hablaron de ese reino. Mire, por ejemplo, Isaías 9, versículo 6. Yo sé que estamos leyendo la escritura, pero es muy importante para que usted pueda darse cuenta que usted no tiene cualquier cosa. Usted tiene una promesa cumplida en su corazón, que Dios la hizo desde el Antiguo Testamento y la trajo por años anunciando para que hoy sea una realidad en nuestro corazón. Y nosotros a veces todos despistados, hermano. ¿Entiende? A veces nosotros afanados, queriendo realmente mostrar un poder de tener cosas externas que perecen, cuando realmente lo que hay en nuestro corazón es eterno. Tiene que ver con el reino del Señor. No valoramos realmente lo que Dios ha hecho en el corazón del hombre porque no entiende la palabra del reino. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién estaba hablando ahí? Pues de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? El Hijo que era eterno y que estaba en el seno del Padre nos fue dado. ¿Ve? Vino y nació de la Virgen, tomó cuerpo, pero Él es el Espíritu eterno que habitaba con el Padre. ¿Ve? Ahora dice, nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, ¿de qué? De paz. Por eso es que Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Porque Él es la paz. ¿Ve? Por eso es que cuando realmente comenzamos a comprar, bueno, ¿y por qué estoy tan angustiado, tan preocupado, Señor? Si tú estás dentro de mí, si tu espíritu se ha hecho uno conmigo, ¿por qué yo puedo vivir así? Ve, pero déjenme decir una cosa. Esto, nuestra conciencia tiene que estar consciente de esta realidad. Allí es donde se necesita la fe. Allí es donde la fe del Señor tiene que ser incrementada en nuestro corazón. ¿Ve? Ahí es donde realmente, verdaderamente, nosotros estamos disfrutando algo que a veces ignoramos. Pero no lo ignoramos porque no esté en las Escrituras, no, porque a veces no lo creemos. ¿Ve? Ahora miren lo que dice el verso 7. Lo dilatado de su imperio y paz no tendrá, ¿qué cosa? Límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. Jeremías capítulo 23, verso 5. El profeta Jeremías también da esta promesa clarísima que tiene su cumplimiento y que el mismo Señor Jesús dijo que esa promesa ahora se estaba cumpliendo. Mira lo que dice aquí el profeta Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, ¿qué dice? Justicia nuestra. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra redención. Él es el cumplimiento de todo eso que estaba hablando aquí, pero ahora espiritual. Por eso era importante que Jesús viniese a la tierra para redimir, muriese, pero también resucitase. ¿Para qué? Para que este reino ahora fuera una realidad. Así como fue en el pueblo de Israel, ahora ese gobierno fuera una realidad en el corazón del hombre. Porque el problema del hombre no es afuera. El problema del hombre está dentro. ¿Ve? Donde se necesita un poder realmente de Dios sobrenatural es en nuestros corazones, amados. ¿Ve? Allí es donde está nuestro mal. Y allí es donde el poder del Señor por su gracia aparece en nuestro corazón. Ahora, miren lo que dice este texto, por favor. Zacarías 9, verso 9. Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, cuando el Señor Jesús aparece, Él dice estas mismas palabras. Mire lo que dice Mateo 21. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey
viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Él era el rey que apareció. Él era el cumplimiento en este momento físico, ¿verdad? Que aparece a Israel. El problema con Israel es que ellos no lo recibieron. El problema con Israel es que ellos no creyeron. Por eso Jesús, ¿verdad? Dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina cubrirlos? Mas ustedes no quisieron. Hermano, lo que yo siempre pienso es esto, ¿verdad? Que quizá el Señor muchas de las veces hablando en tu corazón, que Él quiere gobernar, que Él quiere reinar en ti, y tú vivas rechazándolo. Quizá puedas vivir diciendo, Señor, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, pero Él un día te pueda decir, yo no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad, porque el reino tiene que ver con esa justicia, con esa santidad de Él obrando en nuestros corazones. ¿Ve? De eso se trata. El reino se trata de Él a hoy espiritualmente por medio de su espíritu obrando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que su justicia, su pureza, su santidad sea una realidad en nuestras almas que Él tanto lo necesita. Él quiere conquistar nuestro corazón, ¿ve? Quebrantar todo aquello que estorba para que su reino pueda ser realmente incrementado en nuestros corazones. Ahora, mire lo que realmente se trata. No se trata solo de hablar del reino, sino de experimentar la realidad de este reino en nuestros corazones. Ya entendemos que ahora este reino aparece porque Jesús dijo que Él vendría, Él enviaría su espíritu y moraría dentro de nosotros. ¿Ve? Y ese reino aparece, es un reino espiritual dentro de nuestro propio corazón. No es que va a ser un reino, no, ya comenzó ese reino. Ese reino viene por medio de Cristo. Muere y resucita y hoy aparece por medio de su espíritu queriendo eso, gobernar nuestras almas. Y aquí el apóstol Pablo creo que explica de una manera tan clara lo que Dios quiere a través de este reino. Por ejemplo, mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Haga de cuenta que Pablo explica lo que debe de hacer el reino del Señor. 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué cosa? La muerte. ¿De quién está hablando? De Adán, exacto. ¿Verdad? Por la transgresión, por el pecado de uno llamado Adán, dice, reinó la muerte. Les pregunto, ¿reinó o no reinó la muerte en nuestros corazones? Claro que sí. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Ve? Es cierto, vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Por eso es que dice la Escritura, Pablo dice en la carta a los Efesios, ¿verdad? Que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ve? ¿Cierto? Estábamos muertos sin Dios, sin esperanza. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos delincuentes. Pero Dios en su gracia, ¿ve? Por medio de este evangelio glorioso que es Cristo, el anuncio de ese gobierno, de ese reino, de ese poder de Dios que otra vez quiere gobernar el corazón del hombre. Y cuando se recibe el evangelio, se recibe a Cristo como el Señor, como el Rey de nuestros corazones y nos comenzamos a someter, entonces otro reino comienza a gobernar, ya no el reino de la muerte, ya no el reino de la carne, ya no el reino de Satanás, sino el reino de Dios en nuestro corazón. Entonces dice el texto, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán cuando se mueran. No, dice reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la gracia? Cristo. Entonces, mucho más, dice, reinarán esos que reciben el regalo de la justicia, que reciben la gracia, pero van a reinar en vida. O sea, el reino tiene que comenzar ahora en tu corazón.
El reino tiene que ser una realidad dentro de nosotros. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Por eso fuimos condenados, separados de Dios. Bien, condenados a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ya? Él nos justificó, o Él nos justifica cuando creemos en Él. ¿Ve? Él pasa por alto nuestro pecado, Él perdona nuestros pecados. Y allí la justicia de Dios comienza a obrar en tu corazón. Antes no podías vivir la justicia de Dios porque no la tenías. Pero hoy Él es tu justicia. ¿Ve? Él, su vida de Él, es una vida justa. Ahora, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por la desobediencia de quién? De Adán. De Adán. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. O sea, la justicia no comienza con nosotros, amados. La justicia comienza con Cristo. La justicia comienza con ese sacrificio glorioso. Pero no solamente eso, sino con esa vida justa que comienza a obrar en el corazón de aquel que cree. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Ese pecado que entró por un hombre y que debido a ese hombre, ¿ve? Entró una ley de pecado y de muerte, y posteriormente le fue dado al hombre una ley externa que no pudo cambiar el corazón porque era externa. Pero cuando realmente viene la vida, la justicia, Él es el cumplimiento de la ley, Cristo. Él es el cumplimiento, Él es la esencia, la naturaleza de esa ley. Por eso cuando la vida de Cristo aparece en nuestro corazón, Pablo dice que él daba gracias a Dios porque la ley del Espíritu de vida en Cristo lo había libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque eso tiene que ver con la vida. Hay una ley espiritual que ahora es poderosa en nuestros corazones para poder vencer aquello que no podíamos en nuestras fuerzas. Miren lo que sigue diciendo el apóstol. Para que así como el pecado reinó para muerte. O sea, el pecado reinó, el pecado nos gobernó. Él fue nuestro amo. Él fue nuestro Señor. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, Cristo, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si realmente el reino es una realidad en nuestro corazón, queridos? La pregunta es, ¿qué nos gobierna? ¿Quién nos gobierna? ¿Ve? ¿Quién nos gobierna? ¿El pecado? ¿La carne? ¿Qué nos gobierna? ¿O es Cristo? Es su justicia, es su pureza que comienza a obrar en nuestro corazón. Si el reino comienza a ser una realidad, bueno, eso es lo que tiene que estar sucediendo, aunque sea una cosa pequeña, pero tiene que estar sucediendo en nuestros corazones. La idea o la intención, el propósito de Dios es que ese reino, ese gobierno, gobierne todo nuestro ser por completo. Es lo que quiere el Señor. Entonces aquí yo creo que es muy importante que nosotros podamos hacer preguntas a nuestro corazón. ¿Es verdad que el Señor es mi rey? Porque yo digo que el Señor es mi Señor. Pero ¿de verdad Él está gobernando tu corazón? ¿De verdad Él nos está gobernando? Estamos haciendo nuestra voluntad, lo que se nos antoje a nosotros.
Porque si estamos haciendo nuestra propia voluntad, no está gobernando Él, estamos gobernando nosotros todavía. O dicho de otra manera, la carne todavía nos gobierna. ¿Ve? Pero Dios no quiere eso. Entonces, ningún viajero podría hablar de reposo si no lo experimenta. A usted, imagínese que usted nunca ha conocido lo que es un reposo, descansar. ¿Usted cree que usted podía hablarle a alguna persona de cómo se siente descansar? No, podría. ¿Usted cree que un ciego puede hablarle acerca del sol a las personas si nunca ha visto? No podría. Bueno, déjeme decirle una cosa. Por eso es que yo sí creo que el reino tiene que ser una experiencia en nuestro corazón. ¿Ve? Tiene que ser una experiencia de vida en nuestro corazón. Porque si no es una experiencia de vida, nosotros podemos hablar lo que nuestras imaginaciones nos venga a la cabeza y podemos hablar de reino, ¿me entiende? Pero si realmente no estamos experimentando, si realmente no esto es una realidad y hablamos de reino, entonces hablamos de nuestra imaginación, pero no de la experiencia. Y lo que realmente las escrituras muestran acerca de este reino es la experiencia de estos hombres que escribieron en las cartas, por ejemplo, de Pablo. Es una experiencia, ¿ve? De la vida de un rey poderoso gobernando el corazón. Por eso Pablo, ¿verdad? Cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor lo encuentra, él es el que le dice que lo ha comisionado para que conozca su voluntad, para que vea al justo, para que oiga la voz de su boca y para que vaya y anuncie, ¿ve? A los hombres y sean los hombres sacados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de ¿quién? De su amado Hijo, ¿cierto? Eso es lo que quiere. Y eso es lo que realmente, pero si nosotros somos esclavos, ¿cómo vamos a hablar del reino? ¿Ve? Por eso es importante la experiencia de este reino en nuestro corazón. Es muy importante la experiencia de este reino en nuestro corazón. Así como el reposo. El reposo es otra promesa cumplida. Él es nuestro reposo. Hay gente que guarda el sábado, guarda el día y de todos modos no tiene reposo en su corazón. ¿Ve? Porque el reposo no está hablando de un día físico. Es verdad que en el Antiguo Testamento era un día físico. Era el séptimo día. Pero en el Nuevo Testamento nuestro reposo es Cristo. Nuestro descanso es Cristo. Si la persona está experimentando a Cristo como su descanso, hermano, esa persona no está haciendo la diferencia de los días. Porque su reposo es Cristo. Él es el cumplimiento de ese día. Él es el día de reposo. Entonces, mira lo que dice Hebreos acá, capítulo 4, verso 1 y termino acá. Capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. O sea, por eso es importante la fe. Y gracias a Dios, porque a veces podemos creer otras cosas. Podemos creer que el Señor hizo milagros cuando Él vino hace 2000 años. Podemos creer que Él abrió los ojos a los ciegos, que Él destapó los oídos de los sordos, que Él hizo caminar a los cojos, que Él le dio vida a los muertos. Pero no puedes creer que Dios sí puede darle vida a tu hijo, a tu hija. No puedes creer que Dios sí puede abrirle los ojos, ¿ve? A la persona que quizá vive una religión, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Y si tú estás experimentando el reino, tú eres un testigo del reino. Entonces tú no le hablas solamente de palabras, sino a través de tu vida testificas de ese reposo que vive tu corazón. ¿Eh? Sigamos leyendo versículo 3. Pero, versículo 3, déjenme ir al texto porque se me movió acá. Versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, los que hemos creído. Toda aquella persona que cree en Cristo entra al reino. Toda aquella persona que cree en Cristo, viene al reposo de Dios.
Él es nuestro reposo. Mire, aquí en el corazón es donde tenemos todo ese, nos sentimos cansados, fastidiados, pero es porque Cristo no está haciendo nuestro descanso. No está haciendo nuestro descanso. Él debe hacer nuestro descanso. Le pregunto, ¿ve? Si Él gobierna tu corazón, si Él es el Señor de tu corazón, ¿qué puede tener? ¿Por qué podemos tener tanto temor a las cosas? La iglesia debe de vivir en paz, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Debemos aprender a descansar en el Señor, a confiar en el Señor. ¿Ve? Debemos aprender a vivir descansados en el Señor. Me quedé en el verso 3, ¿verdad? Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Acuérdense que Josué metió al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y ellos estuvieron ahí, pero realmente no reposaron. Pero mire lo que dice el versículo 10, porque estaba hablando de otro reposo que tenía que ver con Cristo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, procuremos nosotros realmente descansar en ese reposo si es que has creído en Cristo. Si has creído en Cristo, si has puesto tu confianza, tu dependencia totalmente en el Señor Jesucristo, si esa vida de Cristo ha comenzado a obrar, debemos aprender a caminar en el reposo. Pero también debemos, ¿verdad?, aprender a abrir espacio en nuestro corazón para que esta semilla, que es Cristo, comience a incrementarse, comience a crecer, comience a gobernar nuestro propio corazón y así comencemos también a fructificar. Entonces el reino va a ser una realidad. Vendremos a ser testigos de ese reino del cual el Señor quiere llenar la tierra. Vivimos en un reino, dice Pablo, inconmovible. ¿Ve? Este reino en el cual tú has abrazado, has creído, mire, pase lo que pase, seguirá gobernando. El Señor seguirá siendo tu Señor. Nosotros podemos morir físicamente, pero nosotros seguimos viviendo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Ve? Entonces, para los hijos de Dios hay esperanza. Para nosotros debemos de vivir siempre con confianza, con esperanza, con paz, con seguridad en el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Y dele gracias al Señor. No sé cuánto el Señor haya abierto tu corazón, pero a medida que he estado, viendo las Escrituras, digo, wow, de verdad que nosotros a veces no valoramos todo esto glorioso que ha hecho el Señor. Es verdad, lo ha hablado con parábolas, ¿verdad? Para enseñar esa grandeza de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Y que eso debe ser una realidad en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias por esa vida gloriosa de tu reino, que es Cristo en nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos que cada día, Señor, en nuestro corazón vaya siendo circuncidado, vaya siendo, Señor, sacada toda maleza que hay en nuestro corazón, toda planta que tú no plantaste, que sea desarraigada, Señor, para que tu vida, tu gobierno, tu poder, tu dominio en nuestro corazón señoree, Señor. Muéstranos a través de tu santo y glorioso Espíritu, Señor, aquellas cosas que tienen que ser sacadas de nuestro corazón. Señor, tú tienes el poder, tú nos ayudas, tú nos has dado tu poder, Señor, para renunciar a aquellas cosas que nos han esclavizado por tiempo. Tu palabra dice que así como el reino de la muerte reinó, el reino del pecado reinó para muerte, también el reino de tu justicia gobierna para vida en el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias en esta preciosa noche. Yo te pido que tu Santo Espíritu acomode, Señor, en los corazones, en las mentes de tus hijos lo espiritual. Y que ellos entiendan que la esencia de todo es Cristo en nuestros corazones. Él es la solución de todo conflicto, de todo problema que haya
en nuestro interior. Te damos, Padre, gracias en esta preciosa noche, en el nombre glorioso de Jesús. También te damos gracias, Señor, por nuestras ofrendas. Señor, disponemos nuestro corazón para darte de eso que nos das. De eso recibido de tus manos, Señor, te traemos con alegría, con gozo de corazón. Recibe nuestras ofrendas, Señor, como ese sacrificio que dice tu palabra de olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede pasar, bendecidos, amados.